Bien, estamos los martes a las 19 y ya me pongo de inmediato a saludar a nuestro primer invitado de esta tarde, que es el doctor Marcelo Pacífico. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto saludarte aquí en este espacio. Bueno, gracias, Carly. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, les cuento que Marcelo es abogado, es docente también, es versado en Derecho Constitucional y además ocupó varios cargos desde el espacio político. Fue secretario de Gobierno, fue concejal, no sé si no fuiste presidente del HCD también en algún momento. No. Y fuiste senador provincial. Sí. Bien. Y en el presidente del bloque en algún momento. Ah, sí, presidente del bloque muchos años. Del bloque sí. Sí. Bien, y toda esa versatilidad de Marcelo la está volcando en la actualidad en analizar la complejísima realidad política argentina y mundial. Y siempre es un placer seguir sus editoriales. Marce, bueno, en primer lugar, ¿qué te lleva, ¿no? Luego de estar, seguramente seguís trabajando en la política partidaria, pero no desde el espacio de la candidatura, a ahora analizar la realidad política? Bueno, yo siempre fui muy curioso, Carly, y bueno, a través de los años lo que vas obteniendo, alguna experiencia, pero empezás a tener tiempo disponible en el que te permite estudiar más los temas, reflexionar, y bueno, siempre es bueno compartirlos con otras personas o con los medios, o a través de los medios con la sociedad. Claro. Porque en el fondo también tengo la expectativa quizá desmesurada de contribuir a la construcción de la opinión pública. Ajá. De orientar desde mis puntos de vista, complejidades de nuestra sociedad. Claro, tratando de aportar una solución, lo que vos creés que es correcto. Claro, o sea, digamos, exacto, transferir o transmitir valores o, digamos, principios, pero que iluminen la acción, no que se queden solo en lo abstracto, claro, sino que inspiren a aquellos que tienen que tomar decisiones concretas. Pero te llevas muy bien con las redes sociales y con lo audiovisual. Y eso te hace que mucha más gente pueda acceder a tu testimonio. Sí, trato de ayornarme, me cuesta, ¿viste? Obviamente, ¿no? Me cuesta. Nos cuesta todo, Marcelo, esto que está pasando nos cuesta todo. Soy del mundo analógico más que del digital, ¿viste? Pero bueno, trato de estar en contacto y me motiva mucho poder transmitirlo, te insisto. Marcelo, ¿qué te llevó a la actividad jurídica? ¿Qué te volcó a ser abogado? Mirá, porque si no me equivoco, tu papá era farmacéutico, ¿es así? Mi padre era farmacéutico. Ajá. Y mi abuelo también. Mirá, y también, claro. Mi abuelo. Mi madre decía, estudien lo que quieran menos militar o abogado. Bueno, los tres varones tenemos abogacía. Claro, los tres, claro, es un estudio jurídico que son tres hermanos. Sí. Tengo una hermana mujer también que es doctora en filosofía. Pero, ¿qué me volcó? Probablemente la inquietud por lo social, por la complejidad de las relaciones sociales. Ajá. Siempre me interesó la parte, llamémosle, histórica y todo ese mundo vinculado con lo cultural, con lo social, con el sistema de relaciones, con los vínculos del poder. Claro, porque el derecho es algo que han inventado los seres humanos para poder vivir en sociedad. Para poder convivir, exactamente, se organizó así. El Imperio Romano se consolidó justamente a través de su derecho. Y Napoleón Bonaparte trasciende no por las batallas que haya ganado, sino porque también dio su código. El código de 1804. Exactamente, el código napoleónico. Y bueno, todo ese entramado, inquietud por la actualidad, por el mundo de la política también, me llevó sin tanta vocación marcada a estudiar Derecho. Y dentro del Derecho, ¿por qué constitucional es lo que más te llamó la atención? Constitucional porque es lo que más te vincula, es el derecho público y es lo que más te vincula precisamente... Con la política. Con la política, con la estructura gubernamental, con, digamos, el sistema de poderes, con los derechos de las personas. Y después, cuando ya me recibí, tuve la posibilidad de dar durante muchos años, décadas, la materia de Derecho Constitucional en la carrera, en la UCA. En la UCA, en la carrera de abogacía de la UCA. No, en la carrera de Ciencias Económicas. Bien, claro que también está... Había una materia, exactamente, y eso entonces, bueno, me volvió... Claro, porque la UCA acá daba Ciencias Económicas, sigue dando, claro. Sí,
Que no da más, ahora no da más, ya cerró. Y bueno, todo eso me fue metiendo más en el mundo del derecho público. Actualmente incluso participo del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados. Hoy tuvimos hace un rato una reunión. Eso es lo que intelectualmente más me ha estimulado. Y te insisto, pero siempre haciendo puente con lo que ocurre en la calle, con lo que ocurre en el mundo del día a día. Y en la política, ¿qué te llevó a la política? Mira, quizás una imagen de mi abuelo paterno, Isidoro Pacífico, tenía una farmacia allá en el barrio Acevedo, en Sarmiento y España, y era un poco, que era barrio. Está todavía la farmacia de Sarmiento todavía y está, España. Pero no es... Claro, no es el mismo dueño, pero... Pasó de varias manos ya. Y bueno, mi abuelo era como un referente barrial, ¿viste? Muy consultado por el barrio. Te estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿no es cierto? Y yo veía esa figura paternal de mi abuelo, insisto, una persona con influencia en su barrio y posiblemente, y él le gustaba mucho la política, a mi abuelo, y nunca, no tuvo participación política, aunque fue juez de paz, lego, esos jueces de paz. En la época, claro, en la época que un juez de paz podía ser lego, es decir, podía exacto. no tener título de abogado. Y bueno, todo eso quizás me estimuló a meterme en el mundo de la política. La verdad que soy el único en la familia que ha hecho política. Por eso te iba a preguntar, Sí. porque sos el único que se ha dedicado a la política, sí. y la verdad es que con mucho éxito. Relativo, sí, pero bueno, digamos, no tengo quejas. Por lo No, menos. no, bueno, pero sí. es que sos de los políticos que todavía caminan por la calle tranquilos, se toman Sí. un café sin demasiadas No, consecuencias, ¿no? No. Hoy en día. La gente me trata, la verdad, con mucho respeto. Los que me conocen, ya no me conocen, Carly. Me conocen la gente de la generación de 50 para arriba, 60. Y yo todavía me acuerdo bien de tu candidatura a intendente hace 22 años. 22. Fue 2003. La primera vez que... Exactamente, 2003. Qué época para hacer política, ¿no? Además, justo Era después difícil. era una turbulencia total. Sí. Marce, bueno, ¿por qué primero desde el peronismo y después, bueno, quizá desencantado con algunas corrientes que se alejaban de los conceptos iniciales del peronismo? Bueno, también ahí hay una raíz familiar. Mi abuelo era peronista. Ajá. No mi padre, pero mi abuelo era peronista y toda esa inclinación por el mundo de lo social que tenía yo de chico y quiero seguir teniendo, me vuelcan al peronismo. Al movimiento que por aquel entonces estaba muy cercano de lo social, del mundo del trabajo. Mis tíos eran industriales, tenían la fábrica. Mi madre era Anán. Claro, era exacto, la claro. más chica de los hermanos Anán. Y los Anán tenían Anán de Era Pergamino. la industria Sí, más importante de Pergamino, claro. y además en un polo Sí, textil como era sí. Pergamino. Era primus inter pares esa fábrica. Exactamente. Y ellos tenían una visión muy positiva. No eran peronistas, no militaban, ¿no? Pero nunca los escuché quejarse del peronismo. Todo lo contrario, las políticas de aquel entonces, te estoy hablando de la década del 50, 60, eran afines a la actividad industrial manufacturera. Claro, y eso hacía también que se enriqueciera y que mejorara Pergamino. Exacto, y tenían muy gran vínculo con los gremios, Claro, había un... tanto con SUTIP como con el gremio de los mercantiles. Siempre había problemas, llegaron a tener llegaron a lo largo de su historia 5.000 empleados. O sea, conflictos habrá habido, pero siempre los pudieron resolver muy bien. Entonces, yo de alguna forma idealicé todo ese mundo. Y te llevó a meterte en ese ámbito. Y ahí trabajé en lo político de la mano al principio de Alcides, y de Alcides Sequeiro, Guillermo Berlima, Marcelo Conti. Claro, la vieja guardia del peronismo local. Exactamente. De la década del 80 y después de la década del 90 también. Exactamente. También un peronismo en ese contexto exitoso, y después hay que tener en cuenta que el último triunfo en una elección ejecutiva del peronismo fue hace 30 años, Marcelo, Sí. en 1995. Exactamente. Después ya el peronismo no ganó ninguna elección ejecutiva. Es muy real. Yo la verdad que me siento un gran orgullo de haber sido parte del gobierno de Alcides Sequeiro. Que fue un gobierno, fíjate vos, que realizó las últimas reformas e inversiones estructurales en Pergamino. La tercera colectora máxima cloacal, el plan piloto de Aguasur.
Claro, recuerdo muy bien, y yo era muy chico, pero Era bueno, muy chico, recuerdo. exactamente. En la época de Alcides se construyeron, mejor dicho, 18 escuelas, Sí, las recuerdo también. contando jardines de infantes. El entubamiento del arroyo, ¿te acordás que había un canalón abierto, a cielo abierto ahí al costado? También eso se hizo durante la época de Sequeiro. Durante la época de Alcides. Y bueno, yo creo que destaco ese... La reforma de lo que era Boulevard Huaraz, que después Huaraz se llamó en aquel Presidente entonces, Perón. Se llamó Presidente Perón. Pero las obras de infraestructura que permiten servir a toda la zona sur, del arroyo para allá, aguas y cloacas, que son obras que los intendentes tratan de no hacer. Porque no se ven. Porque no se ven y llevan mucha inversión y rompen mucho durante la obra, se rompe mucho la ciudad. La hizo Alcides, se hizo en la última gestión del gobierno peronista y por eso siempre me llamó la atención y tengo cierto enojo, se los reprocho a los dirigentes peronistas, de que nunca rescataron el valor de una intendencia que apostó a lo estructural, a lo fundamental. Estoy de acuerdo. ¿Viste? Estoy de acuerdo. No hay una reivindicación No. de ese gobierno. No hay una reivindicación. Sí. Un gobierno que durante varios años también tuvo superávit. Administrativo, muy honesto, controlado, de una gran honestidad. Entonces, bueno, yo trabajé en esa gestión, en la de Alcides, fui 2 veces secretario de gobierno de él, y la verdad es que creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que me ha tocado hacer en el mundo de lo público. Después, bueno, también siempre te resististe un poco a ir siguiendo la corriente, porque recuerdo un lanzamiento tuyo de campaña en la plaza del barrio Güemes. Sí. Sí. Con el lema hagamos un cambio pacífico, Sí, jugando sí. un poco con la palabra, Sí. Siempre resistiéndote a la loquera, vamos a sumarnos a esto porque sí, sino que Sí. tratabas de preservar lo que pensabas, Es cierto. o tu concepto de ciudad. Sí, y cierta como rebeldía interior que a lo mejor muchas veces te juega en contra, Carly, de no sumarme a las corrientes de opinión de época. Y no juzgar el presente con la efervescencia del exitismo. Claro, Entonces, más bien- tengo una gran tendencia a marcar los exitismos para que no nos enganchemos en movimientos políticos en el momento que parece todo color de rosas y después aparece la realidad, como nos pasó en el 90 con Menem, como puede llegar a estar pasando ahora con Milei. Entonces, ¿Por qué lo decís? me gusta marcar creo que es necesario marcar las objeciones en el momento preciso, no después que ocurren. ¿Por qué lo digo? Porque tiene un color de época muy parecido. Claro, y vos estás diciendo... Milei hasta la novia le copió a Menem. Yuyito Sí, González. yo sí, no sé. Fíjate si querrá hacer una simbiosis, pero yo digo Sí, algo sí. y no, yo veo muchas características que en el 90 no veía, pero eran 30 años y pico años atrás, además, muy joven, también estaba dentro del entusiasmo. Bueno, pero ahora para eso estamos la gente un poco que es más grande y ha tenido experiencias, sobre todo de las malas, que las que más te ayudan. Tiene un color de época muy similar, o sea, una estabilidad, un dólar planchado, buena, digamos, la estabilidad económica, la baja de inflación que tenemos, pero también una apertura a las importaciones con el objetivo de bajar los precios, con el declarado, pero a riesgo de desproteger demasiado la industria y la mano de obra nacional. O sea, son alertas. Yo digo, no, yo estoy de acuerdo con la política económica que tiene una política económica sana, o sea, que haya equilibrio fiscal. En eso creo que, no hay. Tratamos siempre acá muchas veces de vivir por encima, de gastar por encima de lo que entraba a nivel nacional. Y eso creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Sí. Pero bueno, el tema del mesianismo, el tema de la deuda también, son cosas que preocupan. Por eso, hay que marcar los alertas a tiempo para no entusiasmarnos en todo y para entender que un sistema político solo funciona si la oposición también tiene participación. Si la oposición sana
puede marcar las objeciones que corrijan los excesos, como un guarrail. Eso pasa en una sociedad sana. Eso pasa en una sociedad. Como en la ruta, tenés guarrail, ¿viste? Si te fuiste de pista. Claro, vas por acá. Hay un orden jurídico que es uno de los integrantes del Estado. O sea, está el gobierno, está la población, está el orden jurídico. Exacto. Y no me acuerdo cuál es y la población. Claro, o sea, y hay que. Entonces, a mí me mueve mucho eso y no quiero a esta altura de mi vida engancharme en los exitismos. ¿Te das cuenta? Y eso es muy bueno, porque hay una llamada de atención que vos hacés de manera muy moderada, muy reflexiva, a través de estas columnas. ¿Qué repercusiones has tenido con las columnas? Buena, en general buena. Por ahí alguno te dice, viste, por redes, por ahí alguno te... No, las redes son las redes. Te baja la caña, pero me gusta que me contesten, viste, y te insisto, nosotros estamos midiendo el sistema. Hay una cosa que lo que más me preocupa. La verdad que tengo una gran ventaja de que no tengo expectativas políticas personales, entonces claro, digo lo que a mi juicio es correcto, sin preocuparme demasiado si eso me perjudica o me afecta frente a la sociedad. Sí, yo creo que a esta altura, después de tantos años de política, claro, no le das explicaciones a nadie. No, entonces, claro. Pero sí te digo, lo que más me preocupa es que la frustración propia de los fracasos de los gobiernos anteriores te llevan a cuestionar tanto el sistema, que lo que está poniendo en crisis es el sistema, es la república. O sea, estamos midiendo el régimen republicano en función de si los resultados económicos son positivos o negativos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro que me doy cuenta. Entonces, con resultados negativos, como hemos tenido, no tenemos que confundir, nosotros tenemos que cuestionar los gobiernos, pero no los mecanismos institucionales que permiten las correcciones. Y bueno, si hay un mal gobierno habrá que ver cómo se le pone un control, cómo se lo mete otra vez cómo el guardrail actúa, o las marcas, viste, que te marcan los límites. La historia te da la razón a lo que estás planteando, Marcelo, porque en las mejores épocas donde la gente vivió mejor e inclusive la economía creció, fue cuando las instituciones, el marco institucional estaba dado y funcionaba todo de la mejor manera posible. Las tendencias hegemónicas, autoritarias, o de mesianismos, o inmolarse por alguna causa exclusiva, siempre nos llevaron a mal puerto. Siempre. O terminamos pegando contra el guardrail y rompiendo todo. Exactamente. Entonces, esto es lo que marco. Y lo que ocurre en Argentina no es solo una característica propia, porque vos ves que hay muchos regímenes que está en crisis, está como en crisis el sistema democrático republicano, pero no hay un modelo alternativo que lo supla. El modelo alternativo es un sistema de dictadura. Entonces, con todos los defectos que puede tener un gobierno, vos tenés garantizado en un régimen democrático, vos tenés garantizado que no te van a detener sin orden judicial, o infraganti. No te van a quitar tu propiedad. Vos tenés garantizado que no te van a cerrar el medio nada más que porque quiere o porque tus opiniones son contrarias al gobernante de turno. Es decir, el sistema básico de derechos existe dentro de un marco de república. Ahora, te vuelvo a repetir, no podemos medir la república en función de los resultados económicos exclusivamente. No, desde luego. Y cambiar de régimen, pasar a un sistema dictatorial, no te garantiza en absoluto que vas a corregir los errores económicos. Yo insisto con la experiencia, y vos de esto tenés mucha experiencia. Los regímenes dictatoriales no han traído otra cosa que angustias y problemas a la Argentina. Muertes. Ni hablar. Muertes, muchas. El éxodo de científicos en la dictadura del año 66, de Juan Carlos Onganía, la persecución y la implementación de la picana en la dictadura del 30. Muchas veces nos olvidamos de estas cosas. Y cuando rige el marco institucional, al menos tenés el resguardo de la acción de amparo, del habeas corpus, de todas esas cosas que han adquirido ahora características constitucionales. Exactamente. Que la dirigencia no estemos a la altura de la demanda de la sociedad es real, es muy real, porque los gobiernos han fracasado, los últimos gobiernos. Pero los argentinos, es lo único que hemos sido exitosos, Carly, en los últimos 50 años, en haber preservado el sistema democrático del 83 a la fecha. Totalmente. Entonces, eso tenemos que cuidarlo. Sobre todo con gente que no tiene trayectoria o vocación más democrática, y que, hay una actitud mesiánica, como decías vos,
personalistas, muy personalistas, que creen que pueden pasar por encima de todas las instituciones. Bueno, está tan claro, lo decís muy claro, lo decís ¿Sí? realmente muy claro. Sí, sí. Quería preguntarte, ¿te defraudó Mauricio Macri? En su momento vos No. estuviste muy cerca de él junto con Monzó. Sí, no es que nos defraudó. Nosotros no tuvimos, lamentablemente tuvimos mucha participación en toda la construcción política previa a las elecciones, en este caso junto con Emilio y el grupo, pero luego, bueno, no te digo que nos aislaron, pero no tuvimos la participación que aspirábamos. O sea, tuvimos roles, pero no protagónicos. Emilio siempre, como todo gobierno, tenía tensiones. Algunos le marcaban a Mauricio la necesidad de acentuarse el color amarillo, o sea, la identificación del espacio por sobre lo demás, y cerrarse a los otros grupos políticos. Nosotros decíamos que era momento de abrirse a otras expresiones para sumar caudal político, tirarle más carne a la parrilla, o sea, no limitar un gobierno que tenía que ser de gran transformación Al núcleo duro PRO. Claro, exactamente. Pero bueno, nosotros no proveníamos del PRO, proveníamos del peronismo. Todos nosotros proveníamos del peronismo, un peronismo republicano, del interior. Me dio a mí la impresión de que lo que dijiste vos, o sea, hizo todos los deberes bien. Armó un partido político nuevo, se bancó perder, después ganó, hizo una muy buena gestión en la ciudad de Buenos Aires, así al menos lo han avalado los porteños. Sí. Llegó a presidente y cuando llegó se destruyó todo. Se destruyó todo, quizás se confunden roles. Yo creo que los consultores políticos son muy buenos en los procesos de campaña electoral y pueden ser muy malos En la gestión. En la gestión, porque no es el rol de ellos. No es el rol de ellos. Claro, ahí hay que cortar con eso. Ganemos la elección y después hay que gestionar. Después hay que gestionar. El consultor te va a hacer... hoy lo planteaba en una editorial, hoy justamente lo planteaba en una editorial, ¿qué te plantean? Hay que ocuparse del metro cuadrado, te dicen. Sobre todo los gobiernos locales. Se tiene que ocupar del metro cuadrado, del pavimento, de las luminarias. Sí, seguridad. Algo de seguridad ahí, pero en el metro cuadrado tuyo. Esa idea es correcta, pero totalmente insuficiente. Porque esa idea de que hacer solo lo que se ve, lo que hace es que no inviertas en el futuro. Es como si a tu hijo vos le das lo que te piden el día a día para estar tranquilo, para estar bien, pero no lo obligás a estudiar, ¿no? Claro. Es decir, hay acciones como la que hacía Sequeiro, invertía en lo estructural, que no se va a ver en lo inmediato, sino que lo va a beneficiar a las próximas generaciones. Y el plan piloto de Aguasur fue del año 91, o sea, hace 34 años, y lo estamos aprovechando el día de Y hoy. lo estamos aprovechando. Entonces, si vos te ocupás solo del metro cuadrado, estás renunciando al futuro. Estás hipotecando el futuro en pos de obtener un beneficio electoral, porque lo que se busca ahí es un beneficio electoral. Esto es lo que los consultores le han metido en la cabeza a los dirigentes, o sobre todo a los jefes de gobierno locales. ¿Tá? Entonces, con el metro cuadrado, que es necesario, pero no alcanza. No alcanza. ¿Y vos crees que la gestión municipal actual ha caído en esa...? Yo creo que en gran medida ha caído en eso, de tener buenos parques, es fantástico eso, yo también los disfruto y me parece muy bien. Ahora, ¿qué obras estructurales que cambien el futuro, que cambien a futuro Pergamino? La última gestión, insisto, que yo vi que hizo eso fue la del CID de Sequeiro. Es cierto, sí, no ha habido... Después los demás han sido correctos. No digo que no hagan nada, lo que digo es que el peso de lo electoral los condiciona enormemente. Bueno, pero ahí también Sí. hay una falla nuestra de la sociedad, de no reclamar obras perdurables. Es que... Hay un cortoplacismo nuestro también. Hay un cortoplacismo nuestro como electores, pero tienen que estar las dos cosas, Carly. O sea, el metro cuadrado tiene que ser el puente para que la gente te banque, para que vos puedas hacer las obras de infraestructura. Pero no puede en una gestión limitarse al metro cuadrado. Sí, totalmente. ¿Te das cuenta? Esto es lo que yo pienso realmente.
Por eso no hay que dejarse influenciar tanto por los consultores, y hay que confiar en las personas del pueblo, de la comunidad, los dirigentes también políticos que hemos tenido. Sí, por ahí bajar, explicar, sentarse con la gente, decirle, mire, les estamos haciendo las cloacas, les estamos extendiendo la red de agua potable, Exacto. Les estamos armando un desagüe que ahora les va a romper la calle, pero mañana va a impedir que se anegue la calle, que... Bueno, yo pienso que todo eso es... Se debe hablar más con la gente, creo yo. Se debe hablar más con la gente. Ustedes lo hacían en su época. En su época ustedes lo hacían. Sí, nosotros vivíamos. Por eso digo, armábamos sí. los... Se debe hablar más con la gente. Las obras se hacían a través de los consorcios barriales. Los propios vecinos armaban el consorcio, se aprobaban en el consejo. Entonces nosotros íbamos a los barrios a ver si las obras se hacían. O sea, había un toma y daca muy positivo. Decía Enrique Cardoso, ¿te acuerdas? Fernando Enrique Cardoso, presidente del Brasil. Fernando decía, gobernar es explicar, explicar y explicar. Explicar siempre. Es explicar, o sea, es informar a la comunidad lo que estás haciendo y por qué. Es decirle, mira, hoy no te puedo hacer este pavimento, esto que me pedís, pero porque te estoy haciendo esto otro, que a lo mejor no lo vas a disfrutar vos, pero lo va a disfrutar, pero sí tu hijo y tu nieto. Tal vez habría que romper con esa inercia, ¿no? En mi punto de vista, es indispensable que se haga eso, si no siempre vas a tener una ciudad que no va a estar en condiciones de crecer. Es decir, no va a dar un salto de calidad. El último salto de calidad que tuvo Pergamino fue con la UNOVA. Hace 20 años. Hace alrededor de 20 años, se hizo en la época de Cachi Gutiérrez, y tuvo una gran participación Rosa que era diputada nacional. Que era diputada nacional, tenía muy buen vínculo con Duhalde, en fin, lo hizo valer en favor de la ciudad. Entonces, esos son saltos de calidad que dejan. De la misma manera, déjame para rescatar también una actividad radical, que cuando fue diputado nacional Carlos Mosca, logró que se instalara el Departamento Judicial de Pergamino, exacto, lo cual en aquel momento, hoy es mucho más fácil litigar, pero en aquel momento significó para la gente un avance muy grande. Exactamente. Y para los abogados también, que debían estar colegiados en San Nicolás. Exactamente. Entonces, esto es lo que yo pienso. O sea, los liderazgos se van a ver a través del tiempo y es en la medida que te dejan tu ciudad o tu provincia o tu país en una escala superior a la que la tomaron. Y agregó, Alcides donó el edificio para que se instalaran los tribunales. Fue un trabajo en conjunto. Exactamente, fue un trabajo en conjunto. Fue un trabajo en conjunto. Totalmente. Ojalá vuelva a esa época para seguir creciendo. Marce, se nos ha agotado el tiempo, es una lástima. Quería decirte también que sos creador o descubridor de dirigentes políticos, nombro Ezequiel Sacani, Pablo Mucavare, Carlitos Córdoba, Betty Pereira, todos empezaron con... Karim también, Karim Dive, desde hace años con vos. Aníbal Figueira. Aníbal Figueira, hoy a cargo del área de asuntos rurales. Soy una especie de director técnico de división inferior. Jorge Grifa, ¿te acuerdas? Algunos me decían que era como Grifa, ¿te acuerdas de Newellson Lloyd? ¿Viste? Es algo una característica. Marcelo, bueno, espero que no sea la última vez que nos visites. Es un placer como siempre y estamos como siempre en contacto. Gracias a ustedes. Si querés, te podés retirar, no importa, estamos en streaming, así que si querés pasar por aquí atrás no hay problema. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias. A ustedes. Era Marcelo Pacífico, abogado, docente, ex concejal, ex secretario de gobierno de la municipalidad y ex senador provincial, ahora trabajando en áreas relacionadas con el análisis político y la actualidad.